muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy hablaremos acerca de los derivados de las magnitudes y el movimiento. Antes de comenzar, quisiera que observaras la imagen que en este momento está frente a ti. El instrumento que tenemos en la mano, ¿cómo se llama? Correcto, se llama reloj. ¿Y para qué sirve el reloj? Muy bien, el reloj sirve para medir el tiempo, las horas, los minutos, los segundos, ¿sí? Qué bien. Ahora vamos a prestar atención a la siguiente imagen. ¿Qué estamos observando? Correcto, alguien mira un termómetro, ¿verdad? Y vemos cómo sube la temperatura. Y esta persona que mira el termómetro aparentemente tiene calor, ¿sí? El instrumento que está mirando es el termómetro, sirve para medir la temperatura. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente imagen. ¿Qué está haciendo esta persona? Tiene una cinta de medir. ¿Y qué medimos con una cinta de medir? Correcto, medimos longitudes, medimos el largo de las cosas, el ancho de las cosas, ¿eh? Muy bien, ahora veremos la siguiente imagen. Ese instrumento se llama balanza. ¿Y para qué nos sirve una balanza? ¿Qué medimos con una balanza? Correcto, medimos el peso, la masa de un cuerpo. Entonces, viendo estas cuatro imágenes en este momento, ya debes tener una idea de qué vamos a conversar para iniciar esta clase. Vamos a hablar acerca de las magnitudes. Vamos a hacer un pequeño repaso, ya esto lo vimos en clases anteriores. Para comenzar, ¿qué es medir? Cuando hablamos de medir algo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es medir? Es un procedimiento a través del cual averiguamos, por comparación, cuántas veces la unidad de medida está contenida en la magnitud que estamos midiendo. O sea, hay una medición, hay una comparación entre una unidad de medida y la magnitud que estamos midiendo. ¿Y qué cosa es una magnitud? ¿Qué cosa es una magnitud? Es una propiedad que tienen los cuerpos que puede ser medida. Por ejemplo, como lo acabamos de ver en las imágenes anteriores, la temperatura, la masa o el peso, así como también la velocidad. Entonces, hablamos de una magnitud física, que es todo aquello que podemos medir, podemos expresar con un número y una unidad. Interesante que no se nos olvide esto. Una magnitud física es todo aquello que podemos expresar a través de un número acompañado de una unidad. Bien, ahora las unidades se clasifican, o las magnitudes, mejor dicho, se clasifican en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Ya en clases anteriores hablamos acerca de lo que eran las magnitudes fundamentales. Y habíamos mencionado en ese momento que las magnitudes fundamentales en el sistema internacional eran la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad lumínica y la corriente eléctrica. Cada una de ellas tiene una unidad de medición, como lo podemos observar acá. En el caso de la longitud tenemos el metro, en el caso de la masa el kilogramo, en el caso del tiempo tenemos el segundo, en el caso de la temperatura el grado Kelvin. La cantidad de sustancia se expresa a través del mol, la intensidad luminosa a través de la unidad que se llama candela y la corriente eléctrica a través de la unidad que se llama amperio. Cada una de estas unidades posee su propio símbolo, tal y como lo tenemos acá reflejado. En el caso del metro, la M minúscula; en el caso del kilogramo, kg; en el caso del segundo, la S; en el caso de los grados Kelvin, la K; en el caso de la cantidad de sustancia es el mol, igual; en el caso de la intensidad lumínica, CD; y en el caso de la corriente eléctrica, el amperio, que se representa con la letra A mayúscula. Entonces ahora pasamos al capítulo 5 de nuestro libro. Si es que no tienes el libro en este momento en tus manos, te recomiendo que busques el libro, pongas pausa al video y busques tu libro y tu cuaderno, ¿ya? Para comenzar a trabajar
el tema 5 de tu libro. Aquí hablamos ahora de lo que son las magnitudes derivadas o los derivados de las magnitudes. ¿Qué significa esto? Son magnitudes que provienen de las magnitudes fundamentales, es decir, están relacionadas con las magnitudes fundamentales, dependen de ellas, existen gracias a ellas, ¿sí? ¿Cuáles son esas magnitudes derivadas? Bueno, son varias, pero para comenzar vamos a hablar acerca del área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la energía mecánica y la presión. Ya en otros cursos de física hemos hablado o han conocido acerca del área y sabemos que el área se expresa en metros cuadrados y el símbolo es m elevado a la 2. En el caso del volumen, también lo hemos conocido, la unidad es el metro cúbico y se representa como m a la 3. La velocidad es una unidad que estamos conociendo en este año escolar y se expresa a través de la unidad metros por segundo, que se escribe o se utiliza el símbolo m sobre o dividido entre s. La aceleración es un concepto físico que también vamos a conocer de este año escolar. La unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado y se escribe como m sobre s elevado al cuadrado. La otra magnitud derivada es la fuerza. Su unidad es el newton y se representa a través de la n mayúscula. La energía mecánica, su unidad es el joule y se pronuncia joule y se representa su símbolo a través de la j mayúscula. La presión, la unidad en el sistema internacional es el pascal y se expresa con el símbolo P mayúscula A minúscula. Bien, entonces, comprendido esto, vamos ahora a pasar a algunos de los ejercicios del libro. Vamos a hablar acerca de, por ejemplo, el ejemplo número 1 de trabajando en clase, el cual ya está resuelto. Dice la magnitud derivada que se mide en joule según el sistema internacional. Como ya lo mencionamos, se refiere a la energía. Entonces escribiríamos en el lugar correspondiente, escribiríamos energía. Bien, escribiríamos energía. La pregunta número 2 me dice, en el sistema internacional, la magnitud derivada que se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Ya la habíamos mencionado. Esa unidad se llama aceleración. Bien, esa es la unidad que se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, vamos a relacionar la unidad correspondiente con su símbolo. La velocidad, yo lo voy a unir aquí con una flechita. La velocidad, ¿en qué unidades se expresa? ¿En qué símbolo se expresa? Se expresa en metros sobre segundos. Mientras que la aceleración se expresa en metros sobre segundos al cuadrado. Del mismo modo, la pregunta número 4 me dice relacionar correctamente. Aquí tenemos el área se representa a través del metro elevado al cuadrado. El volumen se expresa a través de metros elevados a la 3, metros cúbicos. Y la fuerza se expresa a través del newton o la n mayúscula. Bien, continuamos resolviendo. Ahora vamos con la pregunta número 5. Dice, la se mide en joule según el sistema internacional. ¿Qué cosa se mide en joule según el sistema internacional? Pues efectivamente, como lo estarás pensando ya, se mide la energía. La energía. Muy bien. Continuamos ahora con la pregunta número 6. Dice, la se mide en pascal según el sistema internacional. ¿Qué cosa medimos en pascales o en pascal?
se mide la presión. Muy bien, se mide la presión. La vamos a colocar por acá arribita para que se vea bien. La pregunta número 7 me dice, el volumen se mide en... El volumen se mide en metros cúbicos. Ya eso lo habíamos mencionado hace un ratito. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 8. Dice, relaciona correctamente. Entonces volvemos acá con las flechitas. La fuerza se expresa en Newton, que usa la N mayúscula. La aceleración se expresa en metros sobre segundos al cuadrado. Y el volumen se expresa en metros cúbicos. Bien, ahí lo vamos teniendo. Ahora vamos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice, relaciona correctamente una vez más. Entonces, aquí tenemos la energía, se expresa en Joule, dijimos que se usaba la J mayúscula, y la presión se expresa en pascales y su símbolo es PA. Finalmente, la pregunta número 10 me dice, la presión se mide en, ya sabemos, la presión se mide en pascales. En pascales. Y el símbolo es, habíamos dicho, P mayúscula A minúscula. Ese es el símbolo para la presión. Muy bien. Tú vas a continuar avanzando en tu libro. Y continuamos con la clase. El movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo. Al hablar de cuerpo, nos referimos a cualquier objeto, un perro, gato, coche, una persona, pelota, etc. Cuando un cuerpo se mueve y cambia su posición, sigue cierta trayectoria. La trayectoria es una línea imaginaria que nos indica todos los puntos o recorrido que realizó un cuerpo al moverse, y la medida de esa trayectoria es lo que se le conoce como distancia, mientras que el desplazamiento es una línea recta que va desde el punto de inicio o punto de partida de un cuerpo hasta su punto final. Hemos visto este video donde nos explican que el movimiento. Ahora vamos a ver otro video que nos va a informar acerca de los tipos de movimiento. Clasificación de los movimientos. El primer movimiento que vamos a analizar se llama movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que una fuerza golpea a un vehículo y la velocidad que adquiere el vehículo es de 3 km por hora. Supongamos que continúa con la misma velocidad durante toda su trayectoria, 3 km por hora. En ese caso se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme, porque su velocidad no varía. Pero si existe una fuerza que hace que su velocidad vaya aumentando progresivamente o que vaya disminuyendo progresivamente, entonces el movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Supongamos que se lanza un objeto en forma diagonal. El objeto describe un movimiento que se llama movimiento parabólico. Ahora, imaginemos que un vehículo se mueve con velocidad constante, es decir, su movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia MRU. Ese movimiento continúa hasta que cae por el barranco. Una vez que cae por el barranco, hay otro movimiento
llamado movimiento compuesto. Este movimiento compuesto inicia desde el momento que empieza a caer por el barranco. Ahora, imaginemos una rueda que gira a velocidad constante. Ese tipo de movimiento se llama movimiento circular uniforme. Pero si la velocidad empieza a aumentar progresivamente o disminuir progresivamente, se trata de un movimiento circular uniformemente variado. Imaginemos que se jala un resorte y luego se lo suelta. El movimiento que se produce se llama movimiento armónico. Imaginemos que una piedra cae dentro de una piscina. Al caer, el agua forma olas. Dichas olas tienen un movimiento ondulatorio. Si un objeto cae libremente, se dice que tiene un movimiento vertical. Ahora prestemos atención a este objeto en particular. Cae con un movimiento vertical, pero luego tiene un movimiento oscilatorio. El movimiento realizado por una taladradora es un movimiento vibratorio. El movimiento armónico, oscilatorio y vibratorio son en realidad el mismo tipo de movimiento y se estudian en el mismo tema. El movimiento vertical es en realidad un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, una vez que hemos visto estos videos, vamos ahora a hablar acerca de lo que es el movimiento mecánico. Tal como lo hemos escuchado en los videos, tenemos 4 elementos del movimiento. El primero de ellos es el móvil. ¿Qué cosa es el móvil? Pues simplemente el objeto o el cuerpo que se mueve o se desplaza. Bien, cualquier cuerpo que esté en movimiento, que se esté desplazando. Una pelota, un perro, un carro, una motocar. Cualquiera de estos objetos que estén en movimiento reciben el nombre de móvil. Después tenemos la trayectoria. ¿Qué cosa es la trayectoria? Bien, si observamos el dibujo, observamos que hay un movimiento de una chica que se desplaza a través de un laberinto y a medida que camina describe una trayectoria, es decir, el camino que sigue. El móvil en su movimiento es lo que se conoce como trayectoria. Del mismo modo, tenemos el recorrido o la distancia. ¿Qué cosa es el recorrido o la distancia? Bien, pues simplemente es la longitud, cuánto mide de largo esa trayectoria que yo estoy siguiendo. Bien, y finalmente tenemos el desplazamiento. Aquí debemos hacer un alto y tener cuidado para no confundirnos. Una cosa es el desplazamiento y otra cosa es el recorrido o distancia. El desplazamiento es la línea recta que une, como vamos a ver acá, el punto de inicio o el punto de partida con el punto de llegada. Si yo pudiera, si esta chica que camina a través del laberinto pudiera caminar en línea recta, tal como lo estoy indicando acá, observaremos que esa línea recta que une el punto de salida con el punto de llegada es lo que se conoce como el desplazamiento.
Es muy distinto a la trayectoria que está siguiendo, el recorrido o la distancia que está siguiendo mientras atraviesa el laberinto. Bien, esa es la diferencia. El desplazamiento es una línea recta entre el punto de salida y el punto de llegada, mientras que el recorrido o la distancia es el largo de la trayectoria, que no necesariamente es una línea recta, como podemos observar en el laberinto que estamos mirando en este momento. Ahora vas a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. Antes de responder, debes hacer un resumen en tu cuaderno. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es la trayectoria? ¿Qué es la distancia? ¿Qué es el desplazamiento? Menciona 5 tipos de movimiento. ¿Qué significa MRU? Bien chicos, así llegamos al final de la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o inquietud pueden consultarme vía telefónica. Los ejercicios del libro los vamos a desarrollar en la próxima clase. Bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.